Entonces, mi nombre es Alejandra Romero y yo le voy a hablar acerca de marasmo. Y aunque él ya se me adelantó con casi todo, porque la verdad, hablando ya de las manifestaciones y la fisiopatología, se parecen bastante en cuanto al estado de inanición del paciente. Solo que vamos a ver las pequeñas diferencias que hay en el marasmo. Entonces, algunas cosas, para no tener que repetirlas, nos vamos a mencionar a profundidad. Pero, Alejandra, la voy a bueno, interrumpir. Aunque ya la dijo su compañera, usted también platíquela porque yo voy a hacer un video de esto. sí, Entonces, aunque ya lo dijo, usted vuélvalo a decir. Así ok, que comience de nuevo, por favor, como que está empezando, porque de ahí voy a cortar el video. ok, está bien. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Romero y hoy vamos a hablar acerca de marasmo. Y para iniciar, el marasmo es de las formas más frecuentes de malnutrición y este es básicamente porque hay un aporte insuficiente de nutrientes y cuando hablamos aquí de nutrientes va a ser de toda en general, o sea, tanto proteínas como carbohidratos. Normalmente aparece en los primeros 3 años de la vida y como les decía, aquí vamos a ver que en el marasmo normalmente decimos que está severamente emaciado el paciente y es que aquí tenemos que las reservas de grasa se han agotado, hay pérdida de músculo y vamos a ver cómo se da el mecanismo fisiopatológico para que nuestro paciente desarrolle marasmo. Las adaptaciones metabólicas generalmente del marasmo son bien similares al estado de inanición y el estado de inanición sí es algo que ha sido estudiado a profundidad. Con estado de inanición lo que nos referimos es a periodos prolongados de ayuno. Entonces vamos a ver que, perdón, hemos visto en clases anteriores varias de las características o manifestaciones del marasmo, normalmente en infantes, debido a la baja ingesta de calorías, hay un retardo del crecimiento severo, ya sabemos que hay una reducción del peso severa. En Kwashiorkor normalmente vamos a ver que el paciente, debido al edema, tiene un incremento, se podría decir, del peso, pero como sabemos que es debido al edema. En marasmo está emaciado el paciente, o sea, no tiene ni proteínas, ni reservas de grasa. Entonces vamos a ver que vamos a poder ver toda la estructura ósea de nuestro paciente por lo mismo. Vamos a tener abdomen reducido, grasa subcutánea no va a ser preservada, la parrilla costal va a ser prominente, hígado no graso, aunque en Kwashiorkor vimos que el hígado puede ser graso, aquí en marasmo puede parecer que hay hígado graso y vamos a hablar más acerca de la fisiopatología de todos estos signos. Eh, Se alimenta vorazmente, edema no se presenta normalmente, aunque puede haber, solo que es mucho menor al que se presenta en Kwashiorkor. La fascia envejecida, no hay cambios en el cabello, la piel está seca y arrugada, el paciente puede estar alerta pero irritable. Y aquí vamos a ver que el paciente va a requerir tanto cantidades adecuadas de tanto proteína, grasa y carbohidratos. Y eso solo es para que recordemos cómo se miraría nuestro paciente con marasmo. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología. Entonces, como les decía, marasmo es una malnutrición severa porque hay una inadecuada ingesta tanto de calorías como de proteínas. Eh, el balance de energía aquí va a ser insuficiente porque vamos a tener que tenemos una menor ingesta y obviamente si tenemos una menor ingesta, si tenemos un déficit, vamos a tener pérdida. Entonces, más pérdida y más gastos de energía y esto va a ser un balance de energía negativo. Y cuando hablamos de un balance de energía negativo es que estamos consumiendo menos y gastando más. Entonces, nuestro cuerpo no va a compensar. Entonces, si no estamos adquiriendo los nutrientes necesarios. Entonces, nuestro cuerpo tiene mecanismos para compensar ese déficit. Obviamente, llega a un punto donde se vuelve patológico y el cuerpo ya no puede compensar de una manera adecuada y se alteran diferentes funciones normales del cuerpo. Entonces, en un balance de energía negativo tenemos menos actividad física, tenemos letargo, tenemos menor tasa de metabolismo basal, tenemos retardo en el crecimiento, tenemos pérdida de peso. Y esto todo lo podemos ver desde un punto de vista lógico. O sea, si tenemos menos energía ingresando y estamos siempre consumiendo, pues obviamente vamos a tener menos metabolismo basal, menos crecimiento. Las adaptaciones metabólicas generales que ocurren durante el marasmo, como les mencionaba, son similares a las de la inanición. Y vamos a hablar de qué es lo que vemos en la inanición, en estos periodos prolongados de ayuno. El objetivo principal va a ser preservar la energía adecuada tanto para el cerebro y otros órganos vitales.
frente a que el cuerpo está teniendo un suministro comprometido. Entonces el cuerpo, al ver que nosotros no estamos consumiendo la energía suficiente, que no hay la correcta ingesta de calorías y proteínas, lo que va a hacer es compensar, generando energía de otra materia prima, pero también va a rescatar, se podría decir, ciertos órganos. Entre esos va a intentar preservar la función del cerebro, va a intentar preservar órganos vitales. Entonces vamos a ver cómo realiza esto nuestro cuerpo. Entonces, la respuesta fisiológica al ayuno, la inanición, en un estudio lo resumí así y me pareció una manera fácil de volver a recordarlo. Entonces, nosotros comemos. Ya sabemos que cuando comemos, nuestro cuerpo libera tanto la insulina para poder guardar la glucosa como glucógeno en el hígado, y ya sabemos que tenemos esas reservas de glucógeno en nuestro hígado. Entonces, hay ciertos órganos, ya sabemos, que son dependientes de glucosa para su metabolismo, como el sistema nervioso central. Entonces, hay tejidos que no son dependientes y pueden cambiarse a otro tipo de metabolismo. Pero vamos a ver que nosotros comemos, entonces tenemos la absorción gastrointestinal de un sustrato. Entonces nosotros comimos y lo que sea que comimos, tenemos unas 6 horas donde se está metabolizando y esta glucosa se está liberando y se está utilizando. Si comimos lo suficiente, pues nuestro cuerpo la va a estar utilizando, y si comimos de más, incluso nuestro cuerpo la va a ir guardando, y ahí es donde nos vamos engordando, ¿verdad? De ahí tenemos la glucogenólisis, que esto es cuando, aquí ya estamos hablando de periodos prolongados de ayuno. Entonces nosotros comimos. Después de esto, nuestro cuerpo lo que va a hacer es que, como hablábamos en hígado, nuestro cuerpo guarda glucógeno, ¿verdad? Ya sabemos. Entonces tenemos el hígado, y entonces esta va a ser la siguiente fase. Primero comimos y esa glucosa va a ser liberada y va a ser guardada. De ahí, cuando ya nos seguimos en un periodo mayor, normalmente tenemos suficientes reservas, hasta 16 horas en nuestro hígado, de ese glucógeno, que ya sabemos que es la molécula de almacenamiento de la glucosa, que se libere a todos esos tejidos que ocupan glucosa para poder funcionar de la manera adecuada, ¿verdad? Entonces nuestro hígado empieza a hacer esa función. También vemos que tenemos la gluconeogénesis. Entonces, después de que el hígado ya ha destruido todo ese glucógeno, vamos a ver que el hígado y otros órganos, como podemos ver acá, como el riñón, van a empezar a generar glucosa a partir de otras cosas. Entonces, vemos que glucógeno también tenemos en nuestro músculo. Entonces, vamos a ver que nuestro cuerpo, al tener periodos prolongados de ayuno, no solo va a empezar a destruir glucógeno en hígado, sino que va a empezar con músculo, va a empezar con reservas de grasa, y después de eso va a empezar a producir glucosa a partir de otras cosas, en este caso, digamos, aminoácidos. Entonces, aminoácidos se van a convertir en glucosa en riñón, algunos de estos aminoácidos. Y también vamos a ver que se va a dar la beta-oxidación, que la beta-oxidación ya sabemos que va a producir ácidos grasos para que estos ácidos grasos formen energía y también formen cetonas. Entonces, después de un tiempo más prolongado aún de ayuno, como podemos ver aquí, de 3 a 4 días, es cuando ya empezamos a que nuestro cuerpo de estos ácidos grasos forman las cetonas, y ya sabemos que, como les mencionaba anteriormente, el sistema nervioso central funciona dependiente de glucosa, pero aquí vamos a ver que incluso el sistema nervioso central ya no va a ser solo dependiente de glucosa, sino que empieza a funcionar a base de cetonas. Entonces, vemos que ya nos estamos cambiando nuestro metabolismo dependiente de glucosa a uno que esté generando energía a través de lípidos y a través de proteínas. Entonces, como les decía, primero, esta glucosa va a estar almacenada en glucógeno, pero de ahí nuestro cuerpo va a empezar a compensar la falta de nutrientes por medio del catabolismo, tanto de nuestro músculo, o sea, de nuestras proteínas, también el catabolismo de lípidos para formular estos ácidos grasos, y estos ácidos grasos que van a conformar cetonas. El problema es que, como mirábamos en el ciclo de Krebs, si estamos formando glucosa, ese sí puede entrar al ciclo de Krebs, pero los ácidos grasos no. Entonces aquí es donde vamos a tener la formación de cetonas. Entonces,
tenemos que recordar que ahora nuestro metabolismo no va a ser a base de glucosa, sino que va a convertirse a base de cetonas, más que todo para el sistema nervioso central. El cuerpo siempre va a seguir produciendo glucosa, pero eso lo va a hacer a base de proteínas y de nuestro almacén de lípidos. Entonces, ahora vamos a ver que en el marasmo tenemos varios cambios fisiopatológicos. Entre estos vamos a tener cambios en la composición corporal, cambios en metabólicos y cambios anatómicos. Entonces, para iniciar, vamos a hablar acerca de los cambios en la composición corporal que vamos a ver en un paciente con marasmo. Ya les mencionaba que la masa corporal como tal va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no tiene la suficiente ingesta de energía, la suficiente ingesta de glucosa, entonces se va al catabolismo de proteínas para producir aminoácidos y estos aminoácidos que produzcan glucosa en el riñón, como habíamos visto. Y vamos a ver que los depósitos de grasa se va a hacer la beta oxidación para producir ácidos grasos y estos ácidos grasos que se convierten en cetonas y que alimenten, se podría decir, nuestro sistema nervioso central. Entonces, la masa corporal en general va a estar disminuida. Ahora, la grasa corporal. La grasa corporal puede disminuir hasta 5% y nosotros, como podemos ver aquí en la imagen, en un paciente con marasmo, vamos a ver que la grasa subcutánea es casi nada, o sea, que se mira como la piel encima de los huesitos de nuestro paciente. Entonces, esa es la diferencia en el marasmo que en Kwashiorkor, porque normalmente el paciente con Kwashiorkor va a ver que, digamos, en miembros inferiores vamos a ver edema, por lo que mencionábamos de que va a haber menos proteínas en sangre y entonces se va a generar un edema por la disminución de la presión oncótica. Ahora, total de agua corporal. En marasmo puede ser que la cantidad de agua corporal esté aumentada porque al perder grasa hay como aumento de la pérdida, aumento del agua, se podría decir. Solo que en marasmo va a ser menos que en Kwashiorkor, porque en Kwashiorkor, como les mencionaba, sí está presente este edema por la pérdida de grasa, pero acá pues no. De ahí la pérdida de proteínas. La pérdida de proteínas, esta va a ser bien severa en marasmo porque va a haber una proteólisis para producir aminoácidos y estos aminoácidos que produzcan glucosa. Entonces, en las formas más severas de marasmo vamos a ver que hay una pérdida de la masa de proteínas hasta de un 30%. Entonces las fibras musculares van a perder sus estrías, van a ser atróficas y además de que va a haber depósito de tejido fibroso en el tejido muscular por lo mismo del catabolismo activo que hay constantemente. Entonces, en la recuperación de un paciente que tiene marasmo va a ser bien difícil, tanto el consumo de proteínas, como vamos a hablar más adelante, y recuperar esa cantidad de masa de proteína. Además de que otros órganos, la masa de estos órganos total va a estar disminuida, tanto en cerebro como en el esqueleto de nuestro paciente, en el riñón. Estos sí van a estar preservados porque, como les mencionaba, hay ciertas partes que nuestro metabolismo va a intentar preservar, pero digamos, páncreas va a estar atrofiado, el tracto digestivo va a estar atrofiado y también esto va a dificultar que nuestro paciente tenga una correcta absorción cuando intentemos volver a nutrir a nuestro paciente. Vamos a ver que va a haber déficit de las mismas, o sea, que no va a haber una correcta absorción por lo mismo, de que hay una atrofia tanto de la mucosa intestinal, del páncreas, y al haber atrofia del páncreas, vamos a ver que si tenemos ingesta de glucosa, ya sabemos que el páncreas va a liberar la insulina para poder utilizar esa glucosa, pero si tenemos atrofia, las células beta no van a funcionar de la manera correcta, entonces vamos a tener problemas al intentar volver a nutrir a estos pacientes después de estos periodos de inanición tan prolongados, donde la proteólisis y el catabolismo de todos nuestros almacenamientos está aumentado. Entonces, además de que vamos a ver que en estos pacientes, debido a la disminución de la grasa, debido a la disminución de la masa de proteína que tienen en general, vamos a tener hipotermia y vamos a tener hipoglicemia, lo cual va a ser difícil volver a nutrir a estos pacientes por lo mismo, porque al tener hipoglicemia normalmente, la insulina también va a estar disminuida. Otras cosas que podemos ver, bueno, una manera de evaluar la disminución de la pérdida de proteínas en nuestros pacientes es como mirábamos al medir la circunferencia braquial.
normalmente la circunferencia braquial que sea menor a 11 centímetros va a indicar una malnutrición severa en niños de 1 a 6 meses de edad. De ahí, minerales y vitaminas. La mayor reducción del gasto calórico se va a lograr, porque bueno, aquí vemos que el paciente, su metabolismo basal, porque está en un estado negativo de nutrición, entonces al estar así, vamos a ver que su metabolismo se va a disminuir, como les mencionaba al inicio. Entonces, una de las maneras que el cuerpo va a disminuir el metabolismo es a nivel molecular, digamos, en la bomba de sodio, potasio, ATPasa y su mecanismo de transporte, este va a estar disminuido, lo cual va a generarnos un imbalance electrolítico, donde vamos a ver que el potasio va a estar disminuido en el marasmo y va a estar aumentado la cantidad de sodio intracelular. Normalmente se nota más en los niveles de potasio, que los niveles de potasio va a estar disminuido intracelular. Y normalmente los pacientes con marasmo, vamos a ver que está asociado a infecciones, a diarreas. Entonces, vamos a ver que, digamos, es muy común ver a un paciente con marasmo con diarrea. Entonces, de por sí la diarrea nos va a generar un balance electrolítico y el paciente con marasmo también tiene un balance electrolítico. Perdón. Hablamos del potasio, del sodio, ya les mencioné también. Hay otros minerales que van a estar en déficit, tanto como el calcio, el fósforo, el magnesio, y por eso es que vamos a ver que puede haber cierto grado de osteoporosis. De ahí, la deficiencia de hierro. A veces pensamos que la anemia va a ser por la deficiencia de hierro, pero normalmente va a ser porque simplemente no hay una correcta generación de proteínas, porque si vemos que el hierro va a estar preservado. Y la otra cosa es que como el hígado va a estar en este catabolismo de glucógeno constante y también de la beta oxidación, vamos a ver que va a haber un déficit en la creación de ciertas proteínas que genera el hígado. Entre esas va a haber déficit en las proteínas transportadores de hierro. Entonces podemos también por eso tener una deficiencia de hierro. De ahí podemos hablar que hay una deficiencia tanto de vitaminas liposolubles como las que son hidrosolubles, y obviamente dependiendo de estas vitaminas pues se va a ver la alteración tanto en tejidos, además de que hay algunas de estas vitaminas que tienen una función antioxidante, y aquí vamos a ver que también hay producción de radicales libres, va a haber más oxidación y pues al haber deficiencia de producción de proteínas en el hígado como el glutatión o de producción de vitaminas como las liposolubles que tienen funciones contra el envejecimiento celular, entonces eso se va a notar en nuestro paciente. Ahora hablando acerca de cambios metabólicos. Ya les decía que en el marasmo el cuerpo va a intentar preservar la función intacta tanto del cerebro como de órganos vitales. Entonces esto es donde va a entrar la gluconeogénesis, la glucólisis, y van a entrar a estos periodos de inanición. Y ok, entonces aquí es que vamos a ver que en esos cambios metabólicos lo que va a pasar es que la tasa metabólica va a disminuir y por lo tanto el crecimiento va a disminuir. Entonces, hablando de la tasa metabólica, vamos a ver que ya sabemos que la tasa metabólica está regulada muchas veces por la glándula de la tiroides, ¿verdad? Entonces, aquí tanto el T3, T4 va a estar disminuido. Entonces, al tener esto, vamos a tener menos metabolismo basal y vamos a tener hipotermia, que es muy característico en pacientes con marasmo. Eso en cuanto al metabolismo basal. De ahí en el metabolismo de proteínas, como les mencionaba, el tejido intestinal va a estar atrofiado. Entonces, al estar atrofiado, la absorción de aminoácidos no va a ser la correcta e incluso al querer volver a nutrir a estos pacientes va a ser difícil. Además de que va a haber un constante catabolismo en nuestro tejido muscular. Entonces, es bien difícil que el hígado esté procesando bien estos aminoácidos para poder generar glucosa en el riñón. Además de que otras proteínas van a estar disminuidas, como la albúmina y también las gamma globulinas,
que son las de las defensas, ya sabemos, van a estar disminuidas, aunque va a haber como, normalmente el marasmo está asociado, como decía, a infecciones. Entonces, a veces estos pacientes puede parecer que estén aumentadas, pero la verdad es que hay un déficit tanto del sistema inmune en sus proteínas como en el sistema, en todo el metabolismo en general. La albúmina va a ser disminuida. De ahí, en cuanto al metabolismo de carbohidratos, normalmente vamos a tener hipoglicemia, por lo mismo de que no tenemos una correcta absorción, y al momento de querer alimentar al paciente va a ser difícil por la atrofia del páncreas, como les mencionaba anteriormente. También ahora el metabolismo de grasas, también al renutrirlo va a ser difícil la absorción, porque normalmente vemos que esos pacientes lo que están haciendo es que va a haber lipólisis, donde vamos a tener que esos tejidos estén movilizando la grasa al hígado para que pueda ocurrir la beta-oxidación y que se produzcan acetonas. Entonces, el metabolismo de grasa va a estar comprometido. Ahora, algunos cambios anatómicos que podemos ver en un paciente con marasmo es que en el sistema, perdón, creo que no. Ok. Si cambios anatómicos es que tenemos estrés oxidativo, porque la malnutrición severa y la restricción de calorías va a estar asociado a niveles de estrés aumentado en nuestro cuerpo. Entonces, esto, y además de que les mencionaba, de que el hígado no va a estar cumpliendo su función normal, entonces no va a haber una correcta producción de antioxidantes como el glutatión, no va a haber una correcta producción de vitaminas como vitamina E, que tiene funciones antioxidantes. Entonces, este estrés oxidativo se va a reflejar tanto en la piel de nuestro paciente, además de que pues va a dañar los diferentes tejidos. De ahí el sistema gastrointestinal. Como les decía, el tracto digestivo, todo va a estar aumentado porque va a haber la función secretora va a estar disminuida, la absorción va a estar disminuida, la producción de ácido clorhídrico va a estar disminuida, la peristalsis va a estar disminuida. Entonces, al tener todo esto, ya sabemos que al querer renutrir a nuestro paciente, la absorción va a estar comprometida. Hay hipoplasia de las criptas, y sí, en general hay una reducción de la motilidad gástrica y de la secreción de ácido. Entonces, al momento de absorber nutrientes va a ser difícil de sacar a nuestro paciente de este balance de energía negativo. Ahora, en el sistema nervioso central, vamos a ver que la malnutrición severa puede llevar a una alteración de la función cerebral y cambios en la actitud de nuestro paciente. Normalmente vamos a ver que estos pacientes son bien apáticos o a veces sí están conscientes de su alrededor, pero están irritables, siempre van a estar llorando. El marasmo, como les mencionaba, va a intentar preservar el tejido cerebral, pero sí hay un cambio en el metabolismo y en la función de que ya no es dependiente de glucosa, sino que va a funcionar con cetonas, lo cual puede generar un cierto nivel de acidosis. De ahí la función endocrina va a estar disminuida, tanto como les mencionaba anteriormente con la glándula tiroides, y va a haber menos T3, T4, menos metabolismo basal. Vamos a ver que el timo puede estar disminuido, lo cual va a alterar nuestra función inmunológica. También puede haber alteración en la glándula adrenal, entonces menos producción de cortisol, y ya sabemos que tiene que ver con periodos prolongados de ayuno, igual que el glucagón, que tiene que ver con el catabolismo de estas proteínas. Ya hablábamos de que la insulina pues va a estar disminuida, pero el problema también es que en esos periodos prolongados de ayuno, el glucagón no va a hacer su función de inducir catabolismo como se debería. De ahí puede haber hipotiroidismo, lo cual ya sabemos que no solo, la tiroides no solo regula nuestro metabolismo basal, sino que también regula nuestro crecimiento. Entonces vamos a ver que va a haber un retraso en el crecimiento de estos pacientes. Ahora en el sistema hematopoyético normalmente va a haber una anemia normocítica, no es tanto por la deficiencia de hierro, sino porque hay una mala producción de proteínas. De ahí en el sistema cardiovascular puede afectar la función de contractibilidad de las miofibrillas del corazón,
por la misma catabolismo y proteólisis extrema que va a haber en nuestros pacientes. Entonces va a haber un gasto cardíaco inadecuado, puede haber bradicardia que puede generar arritmias en nuestro paciente. Y todas estas alteraciones van a ser, este periodo de inanición que es tan prolongado va a generar estos cambios anatómicos, ¿verdad? Y cambios metabólicos. Entonces, el problema no solo va a ser cuando el paciente desarrolle marasmo, sino que el problema va a ser renutrir a esos pacientes. Entonces, al momento de renutrirlos va a ser, tiene que ser alimentación constante y no puede ser en grandes cantidades porque ya miramos que la absorción va a ser disminuida, nuestra función endocrina va a ser comprometida. Y creo que eso cubre más que todo la fisiopatología del marasmo.